En este video vamos a mirar las líneas trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Estas líneas son las que nos ayudan a pasarlas, siendo trasladadas del círculo goniométrico, nos ayudan a construir una gráfica en un plano cartesiano, en la gráfica de la función. Bueno, vamos a mirar la línea trigonométrica seno. En todos asumimos que el radio vale 1, es un círculo goniométrico, vamos a asumir que el radio es 1. Si el radio es 1, el lado final de este triángulo, de este ángulo alfa, el lado final de este ángulo alfa, si trazamos esta vertical perpendicular al eje horizontal, aquí la marqué en color azul, un color que sobresale, esa longitud de ese segmento se llamaría seno de alfa. Es el valor del seno de alfa. Es el valor exacto de seno de alfa. Y así para cualquier ángulo. Aquí ese ángulo trata de ser como de 45 grados, ¿no? Entonces, si lo midiéramos, nos daría 0,7, ¿no? O sea, con nuestra precisión, pues 0,7, siendo el radio 1, ¿no? Exactamente utilizando un número racional irracionales, raíz de 2 sobre 2. Bueno, coseno de alfa, hacemos exactamente lo mismo. Bueno, acá no es que sea una z, sino que lo vemos dos veces. Es más fácil, bueno, aquí lo que quise decir es que es ese mismo y abajo, pero es más fácil arriba, porque arriba, ¿qué es lo que se hace? Se traza una perpendicular al eje vertical o paralela al eje horizontal, hasta donde se encuentre con el radio o con el lado final del ángulo alfa. Entonces, esta medida es esta misma medida, sino que es más fácil de verla acá. Ese valor se llama coseno alfa, coseno de alfa. Ese sería entonces el valor exacto de coseno de alfa, siendo el radio 1. Tangente. Vamos a mirar, entonces, ya utilizamos el cateto adyacente, perdón, el cateto opuesto de ese ángulo, de ese triángulo, que es seno alfa. El cateto adyacente en ese triángulo a ese ángulo, que es coseno, sino que aquí se puede ver que es el adyacente perfectamente, ¿no? Bueno, acá, tangente, bueno, esto que vemos aquí abajo, aquí estoy repasando el concepto de tangente. Una tangente, algo muy importante que nos permitirá resolver muchos problemas. Una tangente siempre es perpendicular al radio para cualquier punto de la circunferencia. Mire, observemos que aquí cabe perfectamente la escuadra, 90 grados. Quiere decir que es perpendicular, una tangente siempre es perpendicular al radio. ¿En cuántos puntos la tangente toca la circunferencia? En uno solo. Recordemos ese concepto de tangente que se ve desde muy temprana edad, pero y se sigue utilizando, sino que cada vez pues, se va ampliando más. Bueno, entonces, eso es una tangente, como se puede ver. Aquí, esta es la tangente en este punto. Forma un ángulo de 90 grados con el radio. ¿Y qué hacemos? Entonces, el lado final del ángulo alfa lo prolongamos hasta que se una con esa tangente. Mira que se observa que le borré lo que le sobró. Y la tangente sería desde este punto hasta donde se encontró con la prolongación del lado final del ángulo alfa, formando un ángulo de 90 grados con el radio. Hago insistencia en eso, que ese es el concepto de tangente. Bueno, ahora vamos a mirar la línea trigonométrica cotangente. Muy parecida a tangente, muy parecida. Solo que entonces aquí no se traza esta tangente vertical, sino una tangente horizontal. Tangente horizontal forma 90 grados también con el radio. Prolongamos el lado final del ángulo alfa, de este ángulo. Lo prolongamos. Y desde este punto tangente hasta donde se toque con el lado final prolongado del ángulo, ese valor que está en azul es el valor de cotangente de alfa. Bien.
Entonces vamos revisando las 4 que llevamos hasta el momento. Seno por dentro, coseno también por dentro, tangente ya es por fuera, cotangente también por fuera, ¿no? Aquí cotangente y tangente se ven muy parecidas. ¿Por qué? Porque este ángulo alfa no le di ningún valor exacto, ¿no? Sin embargo, pues con mi trazo se ve se ve muy cercano a 45 grados. Y recordemos que para 45 grados, seno y coseno son iguales, ¿sí? Bueno, aquí son aproximadamente iguales, de pronto no son 45 exactos. Tangente y cotangente también son iguales para 45 grados. Porque al ser seno y coseno iguales, o sea, y y x iguales, tangente y cotangente también. Ahí se puede ver, pero supongamos que el ángulo fuera más pequeñito. Un ángulo por acá, digamos 30 grados. Tangente sería menor, pero cotangente sería mayor, porque estaría más acostado, digamos, por así decirlo, y la prolongación llegaría hasta por acá, llegaría muy lejos, para 30 grados. Entonces el valor de cotangente sería mayor para 30 grados y menor el de tangente para 30 grados. Bien, ahora miremos secante y cosecante. Bien, entonces aquí tenemos secante se relaciona con tangente. La podemos relacionar con tangente y cosecante con cotangente. Entonces observemos. Vamos a utilizar la recta tangente, el segmento tangente que ya teníamos de antes, ¿no? Acá. Vamos a utilizar este segmento. Y para cosecante vamos a utilizar el de cotangente, ya que se relacionan. Bueno. Entonces, secante, recordemos que secante. Secante es una corta, o sea, el corta atraviesa la circunferencia, la intersecta. Bueno, si la prolongamos, la tocaría en este punto, en dos puntos diferentes, ¿no? La secante, esa es la diferencia. Y tangente, recordemos que es solamente un punto de la circunferencia, mientras que secante son dos, uno y abajo el otro. Bueno. Entonces, el valor de secante sería este. Desde el inicio, el lado final del ángulo alfa, hasta donde se encuentre con tangente. Tienen que encontrarse. Cosecante, lo mismo, hasta que se encuentre con cotangente. Esos serían los valores. Insisto, se ven iguales. ¿Por qué? Porque el ángulo tiende a ser de 45 grados, pero ya cuando se haga para valores diferentes, para los valores más pequeños o más menores o mayores de 45, vamos a observar que cosecante y cosecante, mientras una disminuye, la otra aumenta y viceversa. ¿Qué observamos acá? Un triángulo rectángulo. Hipotenusa, secante de alfa, catetos 1 y tangente de alfa. Acá, hipotenusa, cosecante de alfa, catetos 1 y cotangente de alfa. Entonces, al tener el triángulo rectángulo, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a tangente al cuadrado más 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1. Entonces, esto es una identidad trigonométrica pitagórica. Si la proviene de ese triángulo con el teorema de Pitágoras. Y cosecante al cuadrado es igual a cotangente al cuadrado más 1, otra identidad pitagórica. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a utilizar estos segmentos que están en azul, que están resaltados, los vamos a utilizar para poder graficar realizar las diferentes gráficas de funciones en un plano cartesiano. Simplemente trasladando con la ayuda del compás, vamos trasladando, por ejemplo, vamos a hacer la gráfica de tangente. Entonces vamos trasladando esos valores con el compás, los vamos trasladando al plano cartesiano. Va a hacer más pequeño el segmento o más grande, y así vamos obteniendo la gráfica de tangente. Bueno, muy bien.